Bienvenidos a tu canal Comer, Vivir y Ser Feliz. Antes que nada, mando un cordial saludo a todos mis suscriptores y a los que ven este video también. Asimismo, los invito a suscribirse. Lo que acabas de escuchar es el audio original en el cual pruebo esta rica tostada, una receta súper sencilla, simple, pero muy sabrosa. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bien, vamos a necesitar 3 latas de atún. Picaremos un cuartito de lechuga, un tomate en cuadritos, un pepino, dependiendo de qué tan grande sea, una cebolla morada o blanca, 2 ramitas picadas de apio, de 2 a 3 ajos finamente picados, un chile serrano, puede ser más si gustas, más sin embargo vamos a añadir también media lata de chipotle picado, cilantro, por supuesto, el aguacate Hass que no puede faltar y 3 limones verdes. También necesitaremos obviamente las tostadas, pueden ser de las compradas o si no de las de tortillería, que las tostes tú en el comal o en el tostador. Bien, una vez exprimimos los limones vamos a añadir lo que es la sal, la pimienta, el comino molido, orégano, los ajos picados y vamos a revolver bien y dejar reposar un poquito nada más. Posteriormente en un traste vamos a vertir todo lo que es nuestro atún, el tomate, la cebolla, el apio, el pepino, la lechuga y nuestra mezcla encima. Aquí es donde tú puedes sacar un poquito de salpicón para aquellos que no comen chile. Y finalmente añadimos todo lo que es nuestro chile picante, que es el chipotle, el serrano y el cilantro también. Bien, de esta manera vamos a ir revolviendo para que se mezclen bien todos los ingredientes y que agarre bien el sabor del limón. Como te había mencionado al principio del video, esta es una receta súper sencilla que no necesita ni de mucho tiempo ni de mucho esfuerzo. Ideal cuando hay una invitación espontánea de último momento que nos invitan a ir a un río, una alberca o bien que tienes a un invitado que llegó a visitarte. Bien, ahora sí, de esta manera es como me voy a preparar mis tostadas de salpicón de atún. Voy a añadir suficiente atún y por supuesto no puede faltar el oro verde aguacate Hass. ¿De dónde más? De México. Un poquito de cilantro para decorar y para que le dé un poco más de sabor y listo, así es como van quedando mis tostadas de salpicón. Más o menos estas 3 latas y los ingredientes complementarios que usted te va a dar como para unas 15 o 17 tostadas. Puede ser más, puedes añadir otro elemento, puedes quitarle o reemplazar algún otro, como en este caso la cebolla morada puede ser blanca, no pasa nada. Y de esta manera es como me quedaron mis 5 tostaditas que me preparé. Las otras las voy a dejar para mañana o para más a rato. Y bien, es momento de degustar este delicioso platillo. Una vez un amigo me dijo que en un carretón donde se comían mariscos, un señor se enojó porque decían que los mariscos iban con cerveza y no vendían cerveza en ese lugar. Y bueno, le voy a hacer caso. Recuerda, nada con exceso, todo con medida. Si toma, no maneje. Yo no voy a manejar y simplemente es una para poder degustar este delicioso platillo. Sencillo y rápido. La verdad, el equilibrio del limón y de todos los condimentos y de los elementos que agregamos es perfecto. No le hace falta más limón, pero tú si quieres puedes cortar unos limoncitos extra para tus invitados o bien para aquel que desea añadirle un poco más. Ahora bien, también este tipo de tostadas pueden ir con un poquito de salsa, de esas salsas que encontramos en los lugares o restaurantes donde se venden los mariscos, que son las salsas más comunes que conocemos, como la salsa Maggi, la inglesa, la salsita del pulpito, Valentina o bien cualquier otra, pero yo creo que con esto está bien, no está ni muy picosa ni tampoco que le falte chile. Yo soy una persona que le gusta mucho el picante, honestamente, y en esta ocasión para mí están más que perfectas, ideales y sabrosísimas para preparar en tu casa, en el río, en la alberca, para poder preparar de manera sencilla. Si bien es cierto que cuando vamos a un río o una alberca no necesitamos de mucho para poder convivir, alegrarnos el día con una rica botana como esta. No está en cuanto qué tan caro, lejos, ostentoso el lugar puede ser, sino cómo, con quién y en qué momento.
y que aprendas a ser feliz y valorar lo mucho que tienes, aunque a veces no nos demos cuenta. Ya sea de forma planificada o espontánea, júntate, háblale al compadre, a la comadre, a tu familia, que se arme algo. Come, vive y sé feliz. Como siempre, un fuerte abrazo, cuídate y cuida a los tuyos, suscríbete y dale like. Hasta pronto.